Hola a todas, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria, en este nuevo episodio que hacemos en colaboración con Libres y Combativas, que es nuestra plataforma feminista. Quedan unos pocos días para que celebremos desde Libres y Combativas nuestro cuarto encuentro, que lo haremos el 26 de febrero en Madrid. Quedan pocas semanas también para el 8 de marzo, para el Día de la Mujer Trabajadora, para la jornada de lucha que vamos a vivir ese día con las movilizaciones que se van a celebrar en todo el Estado, y creemos que una de las mejores maneras de prepararnos para todos los retos que tenemos por delante es también presentando en este podcast una de las nuevas publicaciones de la Fundación Federico Engels en colaboración con Libres y Combativas, que es Mujeres en Revolución, un libro que contiene las biografías de 12 pioneras del feminismo revolucionario, 12 pioneras del feminismo socialista, que fueron grandes teóricas, grandes militantes, cuyas vidas han sido totalmente ocultadas o directamente suprimidas por la clase dominante en la historia oficial. A todas y a todos nos sonarán nombres como Flora Tristán, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, Larissa Reisner y muchos nombres más, pero nuestro objetivo también con este episodio es conocer mucho más aparte de sus nombres. Queremos estudiar su obra, queremos estudiar su legado, conocer sus aciertos y sus errores y, en definitiva, rescatar a estas gigantes del olvido interesado en el que han sido colocadas. Para hablar de todas ellas, para hablar también de la nueva publicación, tenemos con nosotras a Bárbara Areal, que es la compañera de Libres y Combativas y también de Izquierda Revolucionaria en Madrid. Bárbara, bienvenida. Así que nada, empezamos. En los últimos años hemos vivido un movimiento de masas en defensa de los derechos de la mujer trabajadora espectacular en todo el mundo. Hemos sido millones las que nos hemos rebelado contra el machismo, contra la justicia patriarcal, contra los abusos de todo tipo, desde el movimiento Ni Una Menos en América Latina, la lucha contra Trump en Estados Unidos, contra gobiernos reaccionarios como en Polonia, en Hungría, también en la India. ¿Y por qué crees tú que este movimiento en defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras ha estallado con tanta fuerza en este momento concreto? Bueno, yo creo que es que vivimos ya desde hace tiempo un momento, una etapa histórica donde ha habido un proceso de insurrección en general en muchos países, desde la primavera árabe, pasando por Venezuela, en América Latina. Y claro, es que el movimiento por la emancipación de la mujer siempre ha estado presente cuando ha habido lucha contra la opresión. Entonces, vivimos un momento donde este sistema provoca un sufrimiento enorme, un sufrimiento social terrible, y sectores muy amplios de las masas están saliendo a luchar contra dictadores, decías tú, contra Trump, y las mujeres, que somos el sector más oprimido, ¿no? Las oprimidas. Lenin decía que éramos las esclavas de los esclavos, ¿no? Somos el sector más oprimido. Evidentemente, si ha llegado la hora de la lucha, no solo estamos ahí, sino que estamos en primera línea. De hecho, en el libro una de las ideas que va, ¿no? Que es como un poco el hilo conductor, es que realmente la historia del movimiento obrero y la historia de la lucha de los oprimidos y las oprimidas es la historia también de las mujeres por defender una vida libre de opresión y libre de todo tipo de violencia. Es un poco también, ¿no?, lo que se explica en estas 12 biografías. Claro, porque como decías, las grandes luchadoras que han existido y han sido muchísimas, aquí hablamos de 12, pero hay muchísimas, hay en todos los países, en todas las luchas que han existido, siempre han estado presentes. Tú no puedes hablar de lucha contra la opresión sin contemplar la participación activa y consciente de la mujer. Entonces, este libro, al rescatar a estas luchadoras, al final lo que hace, como dices tú, desde Flora Tristán, que estamos hablando, ¿no?, de principios del siglo XIX, final del siglo XVIII, hasta Natalia Sedova, que llega a mediados de los 50 del siglo XX, son todas mujeres que estuvieron en primera línea de los grandes acontecimientos históricos de la humanidad. Ya fuera la Comuna de París, ya fuera la Revolución Rusa, ya fuera la lucha sindical en Gran Bretaña. Flora Tristán participó en Perú por la liberación del pueblo indígena, de sus hombres y de sus mujeres. Entonces,
También esto lo que demuestra es que hay una intención consciente por parte del sistema de ocultar el papel de la mujer. Porque si siempre estuvieron ahí, si siempre estuvieron presentes, si jugaron un papel destacado, todas ellas, y ya digo, aquí hay 12, hay miles, ¿cómo es que nadie las conoce? ¿Cómo es que son nombres sin contenido o ni siquiera son nombres conocidos, ¿no? Que eso tiene un vínculo con la actualidad. Si tú quieres que las mujeres sigamos siendo oprimidas con la cabeza gacha, tienes que ocultar y tienes que tapar esa cara auténtica y verdadera de las mujeres trabajadoras, ¿no? Que es un potencial revolucionario, un esfuerzo, una audacia, una inteligencia. Muchas de ellas fueron grandes políticas que escribieron textos, que participaron en debates, ¿no? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo era muy odiada por todo el ala de derechas del movimiento socialista alemán, porque hay que decir, y eso también se ve ahora, detrás de la palabra socialismo muchas veces se esconden dirigentes que defienden ideas que perjudican a la clase obrera, que no son socialistas ni son de izquierdas. A Rosa Luxemburgo, los viejos tótems, hombres dirigentes del socialismo alemán más conservador, del socialismo parlamentario, de esos que estaban cómodos en sus sillones en el Parlamento o en sus sillones en la dirección de los sindicatos, que tenían una buena vida bajo el capitalismo, Rosa Luxemburgo entabló una batalla ideológica de primer orden, defendiendo las ideas del marxismo, y les hizo daño, hasta el punto de ser tan temida que a Rosa Luxemburgo la única forma que encontraron de pararla fue matándola, asesinándola, ¿no? Entonces, claro, es necesario ocultar toda esta historia, porque si tú nos quieres vender a las mujeres, más jóvenes o menos jóvenes, que nuestro papel es el de la pasividad, el de aceptar, pues no te conviene que se conozcan ejemplos como estos, ¿no? Claro. De hecho, todas estas mujeres se rebelaron también contra la vida que tenían impuesta, porque muchas de ellas, pues ya sabían, ¿no? Tenían escogido con qué, ¿no? Qué maridos iban a tener, qué vida iban a tener, cuántos hijos tenían incluso que tener, y todas ellas dieron un golpe encima de la mesa y decidieron escoger el camino más complicado, que es el camino de la lucha y el de enfrentarse también, no solo al machismo que existía en las distintas sociedades, ¿no? Pues en Rusia, en Gran Bretaña, en Alemania y demás, sino también lo que decías tú ahora, ¿no? Dentro del propio movimiento obrero, que tuvieron que dar una batalla brutal para que el papel de la mujer fuera reconocido también. Sí, yo de hecho creo que, por ejemplo, es otro de los elementos de la actualidad, incluso para traer a nuestra propia vida personal, salvando todas las distancias con estas gigantes, ¿no? Pero lo que demuestra es que su aproximación a la lucha contra la opresión contra la mujer trabajadora, pero la opresión de clase, la opresión de la clase obrera, permitió que ellas fueran libres, que yo creo que es uno de los elementos, por ejemplo, que a mí personalmente me ha pasado en el sentido de que luchar, participar, manifestarme, reivindicar, organizarme sindicalmente, organizarme políticamente en izquierda revolucionaria, participar en libres y combativas, es algo que me hace libre, que me permite escapar de esta sociedad horrible, inhumana, llena de opresión, llena de lacras, que hace que cobres menos realizando el mismo trabajo, que explota, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estas mujeres, cuando tú lees, tenían... Por eso son tan maravillosas. Ellas tenían la vida diseñada y escrita antes de nacer. Todas ellas. Y su vida era casarse, estudiar, pero no mucho. Algunas sí, va bien estudiar música para tocar el piano y tal. Algunas tenían unas familias más liberales y podían estudiar, pero salvo excepciones donde sus padres y madres eran militantes de la izquierda, tenían que casarse, tener hijos, ser obedientes a sus maridos y tener una vida doméstica más o menos acomodada. Claro, quisieron todas ellas decir que no. Y
Unas llevaban pistolas en 1871, en la primera revolución obrera, donde los oprimidos dijeron fuera los explotadores, no, fuera los banqueros, fuera los empresarios, vamos a ser una sociedad donde todos seamos libres. Pues Dmitriev y Louis Michel estaban en las barricadas, llevaban armas, dirigían, iban y venían. Luego tienes a Larisa Reines, luego tienes la Revolución Rusa, donde hay una constelación de mujeres que además participaron en todo, en la cuestión cultural, en la cuestión militar, en la cuestión educativa y en los debates políticos. Kollontai, Larisa Reisner, en los grandes debates políticos y polémicas, porque la izquierda revolucionaria no odia la polémica, no odia el debate, al contrario, claro. El debate es necesario, la polémica, compañera, es necesaria, no hay otra forma de avanzar, ¿no? Entonces, ¿pero cómo consiguieron hacer eso? Ellas ya tenían, no solo tenían el guión escrito, es que la sociedad las condenaba, de hecho algunas eran tratadas de locas, se explica, ¿no? A veces lo que hacían para parar a las mujeres luchadoras, como salían de la cárcel una y otra vez porque tenían autoridad y había campañas de solidaridad, lo que hacían eran declararlas locas y meterlas en manicomios. ¿Cómo lo hicieron? A través de la lucha. Decidieron cambiar el mundo, decidieron organizarse para hacerlo y decidieron luchar. Y eso permitió que la vida que otros habían decidido y planificado para ellas no fuera finalmente su vida, sino la que ellas decidieron. Claro. A mí una frase que me gusta mucho, que se explica en la biografía de Louis Michel, cuando está hablando del papel de las mujeres en la Comuna de París, decía, las mujeres no se preguntaban si una cosa era posible, sino si era útil, y entonces lograban llevarla a cabo. Y entonces ahí también empieza a explicar que todas las mujeres, en fin, ¿no?, interponiéndose entre nosotros y el ejército, las mujeres se arrojaban sobre los cañones, las ametralladoras, los soldados permanecían inmóviles, es decir, que gracias a la lucha fue como realmente también no solo acabaron con el rol, ¿no?, que tenía la sociedad impuesta para ellas, sino también pudieron acabar con la represión brutal que, en fin, que el capitalismo ejercía sobre las mujeres en cierta, ¿no?, de alguna manera. De hecho es una constante y no es casual, tiene una base material. La Comuna de París empieza por un movimiento, un conflicto que hay, no hay tiempo aquí para desarrollarlo, donde quien toma la iniciativa de decirle a los soldados que en vez de apuntar al pueblo levantado contra su opresión, giren sus fusiles y apunten a los mandos militares que protegen a los poderosos, eso lo hicieron las mujeres humildes, las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres de París. Pero es que la Revolución Rusa del 17, que empieza en febrero, el punto de partida fue la lucha de las mujeres, que además empezaron por luchas un poco básicas, porque con el tema de la Primera Guerra Mundial tenían que llevar adelante la familia, el ingreso salarial, porque muchas de sus parejas estaban en el frente, había una carestía de pan, y quienes dieron el pistoletazo de salida en la Revolución Rusa fueron también las mujeres, por cierto, pillando por sorpresa a muchas organizaciones revolucionarias. Y yo creo que esto no es casual, esto responde a que cuando tú formas parte del sector más oprimido de la sociedad, cuando a ti desde pequeña te enseñan, ¿no?, a que vales poco, a que sirves para poco, a que tienes que vivir con miedo, a que eres algo parecido a un objeto, te pueden meter mano en un sitio, en el otro, pueden abusar de ti, puedes tener un novio autoritario, empiezas a trabajar y cobras entre un 15 y un 30% menos. Bueno, lo de los medios de comunicación, que ahora son todos feministas, es terrible, ¿no? Sí. Lo de te tienes que sentir vieja, te tienes que sentir gorda, te tienes que sentir fea, te tienes que tal, te tienes que cual. Claro, es muy duro vivir con esa carga constantemente. Es difícil rebelarse contra eso. ¿Qué pasa? Que todo eso se va acumulando y cuando se ve un resquicio o una posibilidad de acabar con esa pesadilla, ¿quiénes van a la primera línea? Claro. Pues lo más. Y esto no pasa solamente con las mujeres, pasa también con los sectores más oprimidos, ¿no? Y ahora que decías tú esto, ¿no?, de los medios de comunicación, creo que también es muy interesante el libro porque refleja
que el movimiento ese feminista tampoco ha estado exento de polémica. Al contrario. Al contrario. Entonces, ahora estamos todo el día con el techo de cristal, ¿no? Tenemos que romper el techo de cristal, que no sé qué es ser banquera, como Ana Patricia Botín, ser empresaria, ¿no? Como o la vicepresidenta, como Nadia Calviño. Exacto, ¿no? Y tenemos el gobierno más feminista de la historia. Bueno, en primer lugar, eso afecta a un número reducidísimo de mujeres. En segundo lugar, estas mujeres explotan a mujeres. O sea, la banquera está tan famosa que he comentado, las trabajadoras de su empresa cobran menos que los hombres por el hecho de ser mujeres. Pero que nos perdone, ¿no?, el modelo que nos vende la televisión. Yo no quiero ser banquera, me refiero. Yo no quiero ser empresaria. Yo no quiero robarle a una familia sus ingresos por venderles una hipoteca abusiva. Yo no quiero ser una empresaria que explota a trabajadores hombres y a trabajadoras mujeres. Que no. Que eso lo dice un sector del feminismo. Un sector del feminismo que no quiere cambiar el sistema. Nosotros vamos más allá, somos mucho más ambiciosas, somos el ala revolucionaria, el ala obrera, el ala anticapitalista. Nosotras queremos acabar con toda la opresión. No queremos ser ni banqueras, ni ministras. Bueno, oye, sí, bien, seguramente duraríamos poco en el cargo, ¿no? Porque no. Lo que queremos es acabar con toda la opresión, de todos los oprimidos. Claro, de hecho, todas estas polémicas que existen ahora dentro del movimiento feminista y que existieron también entonces, se explica muy bien en el libro, ¿no? En la parte de, bueno, la biografía de Kollontai, uno de los puntos en los que explica es cómo eran pocas las feministas revolucionarias que iban a los congresos, ¿no?, de todas las mujeres de Rusia, pero madre mía, hacían ruido y se colocaban también en el horizonte visual de muchas trabajadoras que se acercaban a ese movimiento. Claro, porque una cosa que te demuestra también el libro, por ejemplo, nosotros hemos tenido 8 M's, bueno, de medio millón, de 1 millón, o sea, que hemos gozado y disfrutado. Y luego hemos tenido, como la COVID, cómo han intentado aprovechar por el elemento del miedo, ¿no?, de la dificultad de la enfermedad, para transformar manifestaciones que podían llegar a ser 500.000, 600.000 personas en pequeñas manifestaciones, ¿no? Por cierto, eso ha quitado la careta a muchos que dicen ser el gobierno más feminista de la historia y más progresista de la historia, que permite y legaliza manifestaciones fascistas, y al momento que ilegaliza la manifestación del 8 de marzo por la mañana de Libres y Combativas, ¿no? Delegados y delegadas de gobierno del Partido Socialista y del gobierno de Unidas Podemos, ¿no? Pero digo que es interesante porque al leer el libro, claro, hay momentos donde la lucha de masas te acompaña, pero hay otros momentos donde a veces te toca estar en minoría. Entonces, eso que tú comentabas era un congreso ruso, panruso, de mujeres, donde en torno a unas 600 delegadas, las únicas delegadas de izquierdas, socialistas, marxistas, que se declararan trabajadoras, eran entre 45 y 50. El resto eran trabajadoras burguesas, trabajadoras acomodadas. Y entonces está muy bien porque ahí se ve el espíritu, ¿no? Igual, años después tomarían el poder. Esas mismas mujeres que en ese momento, pero pocos años después, alguna sería comisaria de cultura, otra dirigiría la flota del Báltico, la flota militar, me refiero, en la guerra. Bueno, pero en ese momento no era así. ¿Qué hicieron? Defender sus posturas. Claro, cuando defendieron la abolición de la propiedad privada, ¿no? Acabar con la propiedad privada, todas las mujeres burguesas se llevaron las manos a la cabeza, porque está muy bien que todas tengamos el derecho a voto, pero a ver si acabáis con la propiedad privada y mi marido no puede explotar a los trabajadores de su empresa y yo, en vez de vivir en un palacio, tengo que vivir en una vivienda obrera, o tengo que trabajar para vivir, ¿no? Entonces, claro, no consiguieron ganar el Congreso, pero plantaron ahí esa semilla y, como dicen, ¿no?, algunas trabajadoras que se habían acercado porque vivían la necesidad de la emancipación, se sentían más oprimidas por el hecho de ser mujeres, rápidamente conectaron con ellas, ¿no? Y se acercaron a, que era el objetivo, entrar en contacto con trabajadoras, ¿no? Por eso yo creo que sí, pues decías, ¿no?, desde hace años vivimos un ascenso de la lucha de masas, un ascenso de la lucha por la emancipación de la mujer,
pero el movimiento, la lucha siempre tiene, ¿no?, subidas y bajadas. Claro. Y aunque años después, ya te digo, como estamos hablando de estas delegadas en minoría, que luego estarían participando del primer gobierno de la clase obrera de la historia de la humanidad, en el 17, en la Rusia, ¿no?, en la vieja Rusia zarista. Pero tú te mantienes, ¿no?, explicas, eres perseverante, y luego vendrá una nueva oleada. Por eso también es tan importante. Nos han atacado desde todos los sitios a Libres y Combativas. Bueno, Vox, evidentemente, nos odia. El PP, evidentemente, nos odia. Ciudadanos. Pero nos han atacado también desde el PSOE. Nos han ilegalizado manifestaciones. Y hemos seguido ahí. Y lo que hicimos ese 8M, que fue más pequeño, con la mano ilegalizada, también es muy importante. Que levantas una porque bandera, la lucha, claro, sigue, la bandera sigue ahí, ¿no? Claro. Sí, de hecho, para mí, una de las cosas que creo que es más impactante del libro, toda la parte dedicada a las bolcheviques, ¿no?, a esas rusas soviéticas que se enfrentaron a todo, es ver cómo su defensa del feminismo revolucionario, del papel de la mujer trabajadora, no era bla, 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 sino que en el momento en el que pudieron hacerlo, en el momento en el que toman el poder y empiezan a construir, pues en fin, ¿no?, el primer Estado obrero de la historia, una de las prioridades de ese gobierno obrero es acabar con la opresión de las mujeres trabajadoras. De hecho, claro, en Rusia en 1917 se conocieron derechos, las mujeres trabajadoras conocieron derechos que ninguna otra sociedad capitalista había conocido. Ya no te digo entonces, es que también lo comparas con ahora y también hay un salto de gigante en lo que se consiguió entonces y en lo que tenemos ahora. Por supuesto, claro, porque una de las grandes calumnias de las muchas que ha habido contra el marxismo, que en el fondo, bueno, ladran luego cabalgamos, es decir, que la burguesía invierte energías, ¿no?, los poderosos, en calumniar al marxismo, demuestra que ven el marxismo algo que puede ser peligroso potencialmente, o más en la acción, dependiendo del momento histórico. Una de las grandes calumnias que se ha vertido contra el marxismo es que el marxismo ha despreciado la lucha por la emancipación de la mujer, o no ha participado en la lucha de la emancipación por la emancipación de la mujer trabajadora. Y digo que es una de las grandes calumnias porque, para empezar, Engels, que junto con Marx, ¿no?, son los desarrolladores del socialismo científico, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y tal, dice que la primera forma de opresión que apareció dentro de la humanidad fue la opresión del hombre sobre la mujer. Pero luego es lo que explicas tú. Cuando por primera vez el partido bolchevique, encabezado por Lenin, Trotsky, marxista, llega al poder, empieza a tomar toda una serie de medidas, el primer país que reconoce el derecho al aborto libre y gratuito, el derecho al aborto en general, es la Unión Soviética, pero el derecho al aborto real. Real. Porque ahora mismo en el Estado español, en la tercera década del siglo XXI, con el gobierno más feminista de la historia, que a ver si se espabilan un poco y hacen políticas de izquierdas de verdad, porque además estos elementos desmoralizan a la izquierda y fortalecen a la derecha y a la ultraderecha. Ahora, el otro día salió, Libres y Combativas ha escrito en su página web: en el Estado español es casi imposible abortar en un hospital público porque se niegan. En el Hospital Clínico de Madrid, que es uno de los 10 hospitales más grandes del Estado español, que atiende a cientos y cientos de miles de personas en Madrid, no puedes abortar porque hay objeción de conciencia. Claro, en la Unión Soviética no se puso solamente sobre el papel derecho al aborto, sino que se planificó la construcción de toda una serie de clínicas específicamente diseñadas. El derecho a la maternidad, el derecho a la maternidad, el derecho a la maternidad. Sí, mucho derecho a la maternidad. Pero ahora, por ejemplo, en el Estado español también existe una modalidad de moving laboral, que es el moving laboral maternal. Y es que tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntan si tienes hijos, qué edad tienen o si piensas tener hijos. O eres despedida o no se te renueva el contrato si estás embarazada. Pues, por ejemplo, ¿qué hizo la Unión Soviética en sus primeros años? Luego vino la degeneración estalinista. Pero en sus primeros años, en sus años gloriosos, ¿no?, genuinamente marxistas, genuinamente revolucionarios. Por ejemplo, una cosa que se hizo fue establecer guarderías en las fábricas.
para que las mujeres pudieran seguir adelante, porque como decía, ¿no? Tú lo sabes bien porque lo has escrito, Eleanor Marx, no puede haber emancipación sin independencia económica. Es muy importante para las mujeres no depender de nadie económicamente. No se trataba de trabajar menos horas y en mejores condiciones, claro, pero de hacer guarderías en las fábricas para que cuando tus hijos e hijas son pequeños, lo cual implica amamantamiento, contacto físico y tal, pues qué mejor que tenerlos. Desde luego guarderías y desde luego no solamente baja maternal después del parto, baja maternal, yo lo digo, yo he estado embarazada de 9 meses y la verdad es que el último mes, por lo menos para mujeres a lo mejor más débiles físicamente como yo, el 8º mes de embarazo, ¿no? El del 8º al 9º es más duro. Pero podríamos seguir el derecho al divorcio gratuito, inmediato, ninguna discriminación entre los hijos nacidos de un matrimonio o los hijos que ningún hombre reconocía el apellido para el niño, ¿no? Entonces, el tema de la homosexualidad también. Bueno, el tema de la homosexualidad, claro. Y además diciendo, porque ese es otro de los mitos, ¿no? Los marxistas, cuando decimos que queremos acabar con todo tipo de opresión, lo decimos sincera y genuinamente. Y estamos convencidos de la necesidad de la libertad del individuo. Hombre, mujer, digo, tenga la orientación sexual que tenga, por supuesto. Pero claro, por eso, una de las cuestiones que se plantea es que todos los ciudadanos tienen libertad de tener las prácticas sexuales que deseen mientras no provoquen daños en otros y sean libres, y que el Estado no tiene derecho a meterse en la vida privada y sexual de los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa que para que exista libertad de verdad no tiene que haber necesidad, es otra de las cosas que dice el marxismo. ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cuándo tú eres libre de verdad? Cuando no tienes necesidades, cuando no tienes que agachar la cabeza ante un empresario o una empresaria porque si no te echa. Cuando si quieres, bueno, el otro día decíamos del aborto, ayer viene el telediario. Las farmacias objetoras de conciencia que no dan la píldora después en pequeños pueblos. Sí. Hay que ser una mujer joven en un pequeño pueblo, ir a la farmacia, que te digan, digo, con lo que es la presión social, claro, ¿no? Entonces digo que la libertad es ausencia de necesidad, y eso es lo que intentó la revolución, ¿no?, rusa. Claro, es que de hecho el partido bolchevique tocó todos los puntos, porque en el fondo lo que hicieron fue construir la sociedad más justa y más igualitaria que hemos conocido hasta entonces, porque el tema del derecho al aborto, pero también toda la red de bibliotecas que se puso en marcha, cómo, pues, eso explica Krupskaya, ¿no? Cómo, en fin, estudiaron también cómo educar a toda una nueva generación de comunistas con otro tipo de educación muy diferente a la que existía bajo el capitalismo. En fin, que tocaron absolutamente todos los puntos, claro. Y cómo después eso, que yo creo que es una de las grandes falsificaciones también de la historia, cómo el estalinismo terminó con todas esas conquistas. De hecho, se volvió, ¿no?, todo lo que se conquistó, claro. Se retrocedió. Claro de nuevo. Que ese es el gran daño que ha hecho el estalinismo. Primero allí en esos países donde hubo realmente una dictadura, lo que digo, era opresivo, y que además se intenta a día de hoy confundir comunismo con estalinismo, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Claro que sí, los bolcheviques, por ejemplo, Krupskaya, se explica aquí, Krupskaya era un amante de la pedagogía, era un amante de la niñez y de la juventud. Otro de los papeles, bueno, Krupskaya, qué vergüenza, conocida como la esposa de Lenin. Sí. Por favor, que Krupskaya era una dirigente, una luchadora, una mujer polifacética, que además empatizaba y simpatizaba con todos, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, en el partido bolchevique era una gran defensora de la orientación a la juventud. Quería ganar a la juventud para el partido, para las ideas, hablaba de la juventud con entusiasmo. Y luego Krupskaya también era una gran admiradora de la pedagogía. Y porque además, a través de la educación y la pedagogía, tú ves lo terrible que es el sistema capitalista. Claro, los marxistas decimos, en una sociedad dividida en clases, en opresores y en oprimidos, la ideología dominante en la sociedad es la de ¿quién? La de los oprimidos, no, la de los opresores que tienen el poder. Y claro, el sistema educativo juega un papel fundamental
para que mamemos desde pequeñitos y pequeñitas esa ideología y nos parezca normal. Claro. Que desahucien a la gente si no paga la hipoteca, que haya alguien que tenga 300 pisos y luego haya una familia que esté en la calle y no tenga ningún piso. Mirar por ti, ¿no? El individualismo, claro, ¿no? Estas desigualdades y estas injusticias, ¿no? Entonces ahí Krúpskaya jugó un papel enorme. Y luego, como decías tú, también el tema del arte, ¿no? Fue otra cuestión que se planteó en la Revolución Rusa. Claro que sí, el arte para la clase obrera. Queremos el pan y queremos las rosas, sí. Queremos tener un techo digno, un salario digno, sanidad, educación, pero luego también queremos disfrutar de las grandes maravillas que solo disfruta la burguesía. Claro. Que, por cierto, es cierto que ahora podemos ir a más museos y tal, pero la ópera y cuestiones así, disfrutarla y crearla, porque también se trata, ¿no?, de todo ese potencial que haya. Claro, el estalinismo, que no nos vamos a meter ahora en este asunto, acabó con todo eso. Fue una contrarrevolución política, fue una reacción política, ¿no? Para decirlo muy esquemáticamente y pidiendo disculpas de antemano, el socialismo lo tiene que dirigir y liderar la clase obrera. Es la diferencia con el capitalismo, ¿no? La clase obrera tiene que dirigir la economía, tiene que dirigir la educación, la arquitectura, tiene que tomar en sus manos las riendas de la sociedad. Claro. No tiene que haber una clase de políticos especializada para dirigir la sociedad. Sí. No, la sociedad la dirigimos entre todos, entre todos y todas. ¿Qué supuso el estalinismo? Pues digo, resumiéndolo, es que después de esos años iniciales y gloriosos por motivos de atraso y de aislamiento, se robó a la clase obrera su papel. Se impidió que la clase obrera dirigiera la sociedad soviética, dirigiera la Unión Soviética, y se instaló una casta burocrática. Y es muy interesante. Eso, por ejemplo, se ve a otro nivel con el tema del fascismo, cuando tú tienes reacción política en la sociedad, ¿no? Por el ascenso de la ultraderecha, por el fracaso de una revolución, por la instauración de la dictadura, siempre viene acompañado sistemáticamente por un retroceso en los derechos de la mujer. El estalinismo prohibió el aborto, dificultó el divorcio y volvió a instalar el modelo de familia capitalista, burguesa, ¿no? Sí. Que es burguesa, más científicamente premiaba, ¿no?, dicho. a las mujeres que tenían más hijos. Y luego tenemos, por ejemplo, el franquismo fue una pesadilla, evidentemente, no estoy comparando la Unión Soviética con el franquismo, yo no estoy de acuerdo, ni comunismo es estalinismo, pero cuidado. Pero si tú miras, siempre que ha habido un proceso de auge revolucionario, eso siempre ha implicado que las mujeres hemos podido acceder a espacios de participación que se nos niegan. Y sin embargo, cuando ha habido un momento de reacción, se nos ha vuelto a meter a puñetazos, ¿no?, dentro de la vida doméstica. Claro, y de hecho el estalinismo es que además no fue solo el retroceso en las condiciones de la clase obrera, se acabó con la democracia obrera realmente en la Unión Soviética, sino es que fue un paso más, porque se exterminó a todos los hombres y a todas las mujeres que habían construido esa sociedad que permitió tanto a las mujeres. Eso es lo que se explica también, ¿no?, en la biografía de Natalia Sedova, que también, ¿no?, conocida como la mujer de Trotsky. Claro, fue su pareja y Trotsky fue genial. Pero Natalia Sedova tiene un desarrollo y una vida política que no es la mujer de nadie. Una de las más desconocidas, yo creo. Efectivamente, ¿no? Una de las más desconocidas, claro. Porque, pero esto también se ha ocultado conscientemente, porque otra de las grandes calumnias que hay, que han desarrollado varios ideólogos burgueses y que tristemente han sido repetidas por algunos que se autodenominan socialistas o de izquierdas, es que es inevitable. La degeneración era inevitable que el intento de construir el socialismo y el comunismo en la Unión Soviética acabara degenerando el poder en la dictadura. Pero como tú bien decías, eso es una gran mentira. El triunfo de la reacción burocrática estalinista, que trajo esto en el terreno de la mujer y, como bien dices, en el resto de los terrenos también trajo más reacción, para ser impuesto tuvo que desarrollar una guerra sangrienta, encarcelando a cientos y cientos y cientos de miles de luchadores y luchadoras que se reclamaban comunistas.
Como se explica aquí, ¿no? Natalia Sedova pagó su determinación, su pareja fue asesinada, sus dos hijos fueron asesinados, ¿no? Fue expulsada de su país. Pero podemos hablar, ya digo, de cientos de miles de personas. Entonces, es mentira. La revolución socialista, el derrocamiento del capitalismo en líneas socialistas, en líneas marxistas, no acaba automáticamente en una dictadura stalinista. De hecho, la mejor prueba de ello es cómo llegó Stalin y la capa burocrática y los burócratas que lo apoyaban y lo acompañaban al poder, ¿no? Que fue sobre, como decía un viejo revolucionario, un río de sangre, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que es más impactante en específico de la biografía de Natalia es cómo cuando Trotsky, ella y muchos otros bolcheviques impulsaron la oposición de izquierdas, cuando decidieron dar la batalla contra Stalin y demás, ellas sabían a lo que se estaban enfrentando, pero merecía la pena dar su vida, ¿no? Igual que Rosa Luxemburgo, merecía la pena dar la vida por intentar salvar lo que habían construido en los años previos. Efectivamente, porque la lucha es una constante. Antes decíamos, ¿no? Hay momentos de ascenso, momentos de retroceso. Pero si tú miras la historia, por ejemplo, vamos a hablar solo del capitalismo, porque bajo el feudalismo había rebeliones campesinas de los campesinos pobres, aunque se encubrieran de formas de religiosas, ¿no? De, ¿cómo se llama? Cuando tú... No me sale la palabra. Bueno, pero me refiero que bajo el feudalismo también hubo luchas, hubo insurrecciones. Pero si tú miras la historia, desde que existe capitalismo, desde que existe clase obrera con sus hombres y sus mujeres y sus jóvenes y sus jóvenes y sus niños y sus niñas, existe lucha y existe revolución. Igual que esconden a estas mujeres extraordinarias, nos esconden como miembros de nuestra clase, de la clase trabajadora, nos esconden la auténtica historia de nuestra clase. ¿Qué pasa? Que los bolcheviques, o por ejemplo Louis Michel, cuando está ante el tribunal, ¿no?, que la va a condenar, dice, no pienso renunciar a mis ideas. Si queréis darme plomo. Y al final no se atreven a darle plomo, yo creo porque eso hubiera sido un escándalo, porque esta mujer era admirada y respetada, pero bueno, la destierran a Nueva Caledonia, muy lejos. Pero claro, ¿qué sabían estos luchadores y estas luchadoras que nos han precedido? Que bueno, puede haber momentos difíciles, puede haber traiciones, puede haber decepciones. Algunos ahora nos sentimos un poco decepcionados realmente. O sea que iba a ser que el PSOE girara a la izquierda y lo único que vemos es un giro constante a la derecha, ¿no? Pero la lucha va a volver a resurgir. Porque las oprimidas y los oprimidos al final siempre volvemos a la carga. Y yo creo que eran lo que entendían estas luchadoras, estos luchadores, ¿no? Que valía la pena dejar una bandera limpia, porque no eres tan importante. En la lucha colectiva no es el yo, ¿no? El individuo, la individua, es el grupo, ¿no? O claro, es el colectivo. Y que en el fondo las revolucionarias y los revolucionarios, entonces y ahora, lo mejor que tenemos no es nuestra persona, sino es nuestras ideas, cómo las defendemos, la bandera que levantamos, que yo creo que es lo más importante también, que se ha visto en estos últimos años, a medida que ha avanzado el movimiento feminista, han intentado hacer de todo para aplastarlo. Claro. Desde las banqueras feministas, las reinas que hacen huelga, en fin, de todo, ¿no? Introducir también el veneno de la división, que si mujeres contra hombres. Bueno, yo con eso estoy indignadísima, porque, como dices tú, han intentado todo, ¿no? Está la política del palo y de la zanahoria, ¿no? El intento de asimilación, ¿no? De sobornar, ¿no? De defender que bajo esta sociedad injusta y basada en la explotación las mujeres podemos acceder a la emancipación. Claro, hacen leyes, las que hacen, porque la reforma laboral le iban a derogar, hacen leyes, la píldora del día después, el aborto, el no sé qué, pero a la hora de la práctica esas leyes no son reales, no nos sirven a las mujeres trabajadoras. A las que tienen dinero, me imagino que si se quedan embarazadas y quieren abortar, no tendrán ningún problema, pero a las trabajadoras que no podemos ir de clínicas privadas y que si faltamos a nuestro puesto de trabajo tenemos que tener una baja de un médico y tal. Por eso el movimiento feminista siempre ha estado dividido. Claro. Dividido. Siempre ha habido una polémica. Ha habido un sector del movimiento feminista
que ha plantado que las mujeres podemos acceder a la igualdad de derechos sin cuestionarnos el sistema capitalista, y ha habido el sector del feminismo que ha planteado que no, que la única forma de acabar con la opresión de la mujer es acabar con todo tipo de opresión y con este sistema opresor. Y decía que ahora estoy indignada porque en todos estos intentos que ha habido, asimilar, ¿no?, sobornar, golpear, pues prohibirnos y legalizarnos una manifestación, aterrorizar a la comunidad, intentar aterrorizar a la comunidad LGTBI con asesinatos como el Samu y con todas las palizas que se dan. Luego hay otro intento que es el de dividir y confundir al movimiento. Y estoy francamente indignada con esa figura que cada vez que tiene un cierto protagonismo, que es las famosas TERF. Es que es francamente despreciable y repugnante, que son esas supuestas feministas de izquierdas y marxistas algunas también, que dicen que el mayor peligro actual para nuestra emancipación son las personas trans. O sea, es increíble. Mujeres asesinadas, malos tratos, mujeres que tienen que entregar a sus hijos durante días a los maltratadores, porque esta ley y esta justicia lo permiten. La prostitución, totalmente permitida. Vas por la carretera y te quedas... Yo me quedo pasmada cuando veo esos puticlubs, esos clubes de carretera aislados, y pienso en esas pobres mujeres que viven ahí como prisioneras. Y tienen que soportar lo que soportan. Empresarios y empresarias que nos pagan menos, bancos que nos desahucian, lo que decíamos del aborto. Y ahora resulta que el problema es que las personas trans, pero ¿cómo se puede hacer el juego al poder de esta forma? Totalmente. ¿Cómo se puede equivocar tanto el enemigo? Porque tú a lo mejor vas al lado de Patricia Botín, que ha desahuciado su banco a un montón de familias. Por cierto, las estadísticas demuestran, la mayoría de los desahucios están protagonizados por familias monoparentales, como se dice ahora, con mujeres, es decir, mujeres con hijos solas. Pues el Banco Santander, dirigido por Patricia Botín, desahucia a mujeres. El Banco Santander paga menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo. El Banco Santander clausuró en Brasil una exposición en homenaje al movimiento LGTBI porque un fascista dijo que era un escándalo. Y entonces rápidamente dieron orden desde el Estado español de cerrar eso, ¿no? Entonces, estas TERF, que van de izquierdas, a lo mejor irían encantadas de ir el próximo 8M de la mano de Patricia Botín. O de Hazte Oír. O de Hazte Oír, o de Ayuso. Sí. No. Y sin embargo, una persona trans es justamente al contrario. Entonces, me parece despreciable desde dos puntos de vista. Desde este punto de vista, que desvían la atención del movimiento de quién es nuestro enemigo, y desde el punto de vista de que se manchan las manos como el capitalista, el empresario más opresor, el racista más repugnante. Porque tú cuando hablas de personas trans, hablas de un nivel de opresión difícil de imaginar. Sí. Difícil de imaginar. Solamente con ver el índice de suicidios que hay en el colectivo trans, ya te da una idea del enorme sufrimiento que hay. El 70% creo que es que se ven también abocadas a la prostitución. Entonces, es tan repugnante. Y claro, ¿por qué pasa esto? Porque es absurdo. O sea, decir que tu enemigo o mi enemigo es una persona trans. Por favor. Porque aquí también hay una batalla ideológica. Hay una batalla ideológica. Hay que confundir. Porque además hemos tenido unos 8Ms muy combativos, muy clasistas, con un protagonismo de las trabajadoras extraordinario. Entonces hay que descafeinarlo, ¿no? Y este sector, pues realmente se dedica a hacerle el juego al enemigo, ¿no? Por eso es totalmente indignante, deleznable
y no vamos a dar tregua. Y además se convierten en una fuente de opresión, quiero decir, ¿no? Estas abanderadas, que además son, en fin, ¿no? Las feministas de butaca, que se vive muy, muy cómodo, ¿no? Depende de qué posiciones, dicen, no, hay que reivindicar el papel de la mujer trabajadora, ¿no? Hay que acabar con la prostitución, pero si vosotras lo que estáis haciendo en el fondo es convertiros eso en una fuente de opresión hacia otras personas que sufren la prostitución más que yo, todavía, vamos, el colectivo claro. que más lo sufre, mucho abolicionismo de palabra, pero claro, ha sido bajo el gobierno del PSOE que los proxenetas también han podido hacer lo que han querido. Igual que ese otro sector del feminismo que está criticando la convocatoria de Libres y Combativas porque decimos que es antifascista. Sí, sí. Pero por favor, que Vox ha sacado los resultados que ha sacado en Andalucía, que Vox ha sacado los resultados que ha sacado en Madrid y ahora los ha sacado en Castilla y León. El peligro de la extrema derecha no es un peligro imaginario, no es un peligro posible, es una realidad. Claro. Y por supuesto que tiene que ver mucho con la lucha por la emancipación de la mujer. ¿Quién sino la ultraderecha y el fascismo son los más salvajes opresores de las mujeres que prohíben todo? Estamos hablando del aborto, el divorcio, que legalizan los malos tratos. Digo, claro que sí, pero bueno, ¿quiénes dan palizas? ¿Quiénes asesinan? Esa es una de las críticas. Y luego parece que les molesta que vayamos de las manos con otros colectivos, cuando eso forma parte de la lucha. Cuando tú lees este libro, muchas de estas mujeres explican cómo entraron a la lucha, como entramos yo creo todos y todas, ¿no? Primero de una forma un poco primitiva, ves que hay injusticias, ¿no? Algunas de ellas eran de familias acomodadas y entonces explican que entraron en contacto con la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, una visitando una fábrica, otra porque tenía un padre empresario, otra porque la casaron con un empresario, otra porque paseaba por los barrios de Londres y no podía creer las condiciones tan dramáticas en las que vivían las familias trabajadoras. ¿Y qué hicieron? Solidarizarse, contagiarse. Pero también se explica aquí, cuando Luis Michel es desterrado a Nueva Caledonia, observa cómo vive el pueblo canaco, sus hombres y sus mujeres, se indigna y levanta la voz contra la opresión del pueblo canaco. Igual que Leonor Marx con la comunidad irlandesa. Con la comunidad irlandesa, no solo... igual que Flora Tristán cuando va a Perú con el pueblo indígena, que tú no puedes luchar contra la opresión si no te solidarizas con los oprimidos. Claro. Entonces, el divide y vencerás es la táctica de los jefes y las jefas, de los poderosos, de los capitalistas. La táctica de los que luchamos contra la opresión es la unidad de todos los oprimidos y las oprimidas. Entonces, cuando se plantea aquí, por supuesto, el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, vamos en primera línea, hablamos de nuestras reivindicaciones. Aquí se explica también cómo se defendió ese día. Claro, pero por favor, claro que sí, contra la xenofobia, contra el racismo. ¿O qué pasa? ¿Que los fascistas que mataron a Samu no son también unos machistas? ¿No son también unos homófobos? ¿No son también unos racistas? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Luchar separados? Un día los inmigrantes y los que tienen la piel oscura, otro día, y además contra el sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso digo, claro, el movimiento feminista tiene diferentes tendencias ideológicas, y nosotras, libres y combativas, pues nos situamos en el ala más revolucionaria, porque además a mí no me entra en la cabeza. O sea, tú puedes comprender que es injusto que una mujer sea oprimida por ser mujer, pero no te hierve la sangre cuando ves que vas a tomar algo y le preguntas a un chaval de 20 años qué horario tiene y cuánto está cobrando y te cuenta que está currando 12 horas al día por 800 euros al mes. Eso no te enciende la sangre. Eso no te indigna. Eso no te indigna. Entonces, no, eso no es así, ¿no? Y por eso estas grandes mujeres también, yo creo que llegaron tan lejos y extendieron tanto las ideas de la rebeldía contra la opresión, porque no se ponían fronteras, no parcelaban, no discriminaban, siendo unas grandes luchadoras contra la opresión de la mujer, ¿no? Al contrario, llamaban a todas y a todos los oprimidos
a rebelarse contra la opresión. Claro, yo creo que es fundamental esta idea también para cerrar, ¿no? ¿Por qué Libres y Combativas sacamos este libro? ¿Por qué reivindicamos estas mujeres? Ojalá, vamos, si tuviéramos que hacer un libro de todas las grandes luchadoras de la historia, no tendríamos páginas suficientes, pero porque también es tan fundamental recuperar el legado de todas estas mujeres que han sido ocultadas, que han sido tergiversadas, que han sido, en fin, asesinadas por sus ideas, y porque también cogemos esa bandera que ellas levantaron hace tantos años, la hacemos nuestra y es la que levantaremos el próximo 8 de marzo. Así que bueno, vamos a quedarnos con todas estas ideas. Os invitamos evidentemente a todas, a todos, a seguir conociendo sobre estas magníficas revolucionarias, que podríamos estar horas y horas hablando de todas ellas. Que compréis esta publicación, la podéis comprar en la web de la Fundación Federico Engels, fundacionfedericoengels.net, además por un superprecio, ¿no? Por 10 euros, y así también nos ayudaréis a impulsar la huelga del 8 de marzo. Evidentemente os invitamos también a todas a participar en el cuarto encuentro feminista de Libres y Combativas, que celebraremos el 26 de febrero en Madrid. Os podéis inscribir en libresycombativas.net, y os invitamos también a todas y a todos a la huelga feminista estudiantil que estamos impulsando desde Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes. Ese día vamos a volver a vaciar las aulas y a llenar las calles de todo el Estado, no solo por la mañana, sino también en las movilizaciones unitarias del movimiento feminista que celebraremos por la tarde. El 8 de marzo volvemos con fuerza a las calles, no solo contra la violencia machista, como se ha explicado aquí, sino también contra la LGTBI-fobia, contra el fascismo y, en definitiva, contra el sistema capitalista, que es el sistema que engendra todas las lacras que nos golpean a las mujeres trabajadoras y también al conjunto de los oprimidos y oprimidas. Muchas gracias a todas y a todos por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo y que paséis una buena tarde. Chao.